Saludos, saludos hermanos y hermanas, bienvenido a este programa Dios está contigo. Vamos a realizar un tema sumamente interesante y bueno que ustedes vivan este tema de que vamos a hablar. Muy interesante para aquellos cristianos que muchas veces están quizás en un vacío existencial, se puede decir, o que muchas veces están constantemente dentro de la iglesia y no entiende por qué su vida está como cada día más y más para atrás. Pero este tema, espero que tú lo entiendas y que lo ponga en práctica para que esto se convierta en una rutina necesaria en tu vida. Primero es que vamos a tomar este tema del catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a hablar de un tema que es el poder de la oración en el cristiano, el poder de la oración para cada uno de nosotros como cristianos católicos. Lo primero es que vamos a hablar de este tema y espero que ustedes entiendan lo necesario que es que todo cristiano ore, permanezca en la oración, sea fiel a esa oración y que se deje amar por Dios a través de la oración. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Soy yo que debo comunicarme con Dios. Soy yo que debo instalar ese diálogo con mi Dios. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseña que la oración es un combate de fe. Yo debo mantener siempre ese diálogo con Dios. ¿Contra quién? ¿Contra quién será ese combate en la oración? Contra nosotros mismos y contra la astucia del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Estamos en una posmodernidad donde Satanás no quiere que tengamos ese diálogo estrecho con Dios y por eso comienza él como tentador, empieza a buscar cualquier situación para que tú no dialogues. Yo me acuerdo que cada vez que yo digo voy al Santísimo, voy a orar al Señor, voy a llenarme de oración, siempre aparece algo. No sé si a ustedes le ha pasado. Siempre hay algo, alguna situación, o te llama alguien que tiene que hacer esto. Y yo trato, hermanos y hermanas, de obviar todas esas situaciones e ir a los pies del Señor a orar, a llenarme de fuerza. Porque Satanás busca toda la manera para que tú no te concentres en la oración. Y por eso aquí vamos a aprender lo que es la oración, lo que es el poder de la oración. Y lo primero es que debe ser una oración constante, sin importar las vicisitudes, lo que se te presente, sin importar las personas que te quieran distraer. Debes de lograr esa meta, ese fin que es ir a orar con el Señor. Él el que no quiere actuar como se ora, habitualmente, según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Mi vida que yo tengo de combate espiritual como cristiano, debo unirlo con la oración. Si yo estoy en un combate espiritual y no lo uno con la oración, entonces lamentablemente voy a fracasar como cristiano. La oración es quien nos sustenta, quien nos fortalece. Por eso el poder de la oración nos ayuda a continuar. Y ustedes dirán, pero dentro de la oración hay muchos obstáculos que nos impiden. Claro que sí, hermanos, porque Satanás busca todos los obstáculos para que usted no dialogue con Dios. ¿Cuáles serían o cuáles obstáculos yo tendría en mi vida para dialogar con Dios? En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos. Primer combate somos nosotros mismos. ¿Cómo? Bueno, a veces decidimos mentalmente, yo digo, hago una agenda y digo,
Yo voy a decidir que todos los días a tal hora voy a orar al Señor y voy a hacerlo y hasta lo imposible para este día estar orando al Señor. Eso es mental. ¿Qué pasa? Cuando llega la acción, que llega ese día, como que todo se me olvida. O como, hago, por ejemplo, lo voy a dejar para más después. Entonces voy como postergando ese día, porque somos nosotros mismos lo primero que debemos de vencernos para que esa oración sea una oración de poder, una oración constante. Y en torno a nosotros, a conceptos erróneos sobre la oración. A veces pensamos que la oración simplemente es leer un libro completo, estar leyendo. No, la oración es comunicarnos. A veces tenemos cosas erróneas. La oración es comunicarnos, hablar. Así como tú hablas con una persona y que te gusta ese interactuar con otra persona, así también mismo es con Dios. La oración es un diálogo. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros las reducen a actitudes y palabras rituales que solamente se enfocan en libros y ya, y no conversan con Dios. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Debemos dejar también que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Muchas veces nada más solamente oramos y no le damos el espacio a que Dios tome el control también y que Él hable y que Él nos dé la respuesta que necesitamos. Hay que dar pausa y dejar que sea el Señor también que hable. Recuérdense que la oración es un diálogo. Y si tú le dialogas con Dios, pues Él también quiere dialogar contigo. También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Cuando uno está en oración, llegan tantas cosas a la mente. Es increíble. Llega esto, que debo de hacer lo otro, que debo ir a esta responsabilidad, que debo de ir a esto, lo otro. Llegan tantas cosas que su mente no está en descanso, su mente no está en oración, su mente está resolviendo preocupaciones de sí misma internamente, mientras que Dios se quiere comunicar con usted y usted tiene su mente en otro lugar, en otro lugar. Entonces, pasan muchas cosas por nuestra mente cuando queremos estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego la oración es inútil, pues improductiva. El sensualismo, por ejemplo, y el confort adaptado como criterio de verdad, de bien y de belleza. Y aquí que la oración es amor de la belleza absoluta. Queremos orar, pero a mi manera, que yo esté cómodo. Ahora existe, bueno, en mi tiempo, cuando yo estaba iniciando los caminos del Señor, cuando iba a orar, hacía mucha calor. Y yo permanecía en oración. Y no me iba de ahí hasta no comunicarme con el Señor. Ahora hay muchos lugares que hay aire acondicionado y hay gente que si no ven que hay un airecito que le enfríe, ¿verdad? Y que le auxilie y que le ayude ahí a estar en esa presencia, en esa comodidad, no quieren orar. O sea, estamos viviendo en momentos cómodos donde queremos que también la oración se acomode a nosotros, pero también queremos que Dios se acomode a nosotros. De la única manera, decimos mucho, que yo voy al Señor a tu presencia es si yo estoy cómodo, si hay un aire que me enfríe, una tranquilidad y eso. Y buscamos la forma de tener una oración cómoda. Hay que tener mucho cuidado con eso. También, por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracaso en la oración.
Si yo siento que hay cosas que me están, haciendo fracasar en la oración, hazle frente a eso. Hazle frente. Combate contra esas cosas que muchas veces no te permiten ir a hablar con el Señor. Tenemos muchas cosas que debemos de apuntar. Usted toma su agenda y comienza a apuntar aquellas cosas que no le están permitiendo que su oración sea eficaz. Aquellas cosas que están permitiendo que mi oración sea un fracaso. Enfrente esos fracasos. Enfréntelo. También, mis queridos hermanos, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. Pensamos tantas cosas en tantos bienes, quizás materiales o conocimiento, y por esos conocimientos que tenemos y esos bienes materiales que tenemos, pensamos que la oración es algo simple, que no necesito de oración para mantener los bienes, para mantener el conocimiento que tengo. Todo se rige por una comunicación con Dios. Todo se rige por esa comunicación con Dios. O sea, yo debo de alimentar mi alma, para que mi cuerpo no se pierda en las cosas materiales de este mundo. Debo yo alimentar mi alma, mis hermanos. Y dice más adelante, existe la decepción por no ser escuchado según nuestra propia voluntad. A veces creemos que sea, o sea, como le digo, nosotros ponerle el reloj a Dios. Señor, hasta ahora yo necesito este milagro. Señor, hasta ahora yo necesito esta gracia. Señor, hasta ahora, como queremos que sea nuestra voluntad la que mueva el corazón de Dios. O sea, no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. No, nosotros queremos que se haga mi voluntad y no la de Dios. En la oración existe mucho eso. Por eso hay mucha gente que se desencanta. Y cuando ven que se hace largo, lo que Dios quiere darte, que es un tiempo bien largo, entonces comienza a desencantarse, que por qué Dios no le da esto, que está cansado de orar. Entonces comienza el desánimo, el desencanto, y hay que tener cuenta. Saber que la voluntad de todo lo tiene Dios. Es el primero el que debe tomar el control de nuestras vidas y hacer lo que Él quiere hacer en su tiempo. Yo sé que es un poquito desesperante cuando tú oras por una situación, más a los enfermos, y ora y sigue orando, y ora y sigue la enfermedad, y sigue la situación, y no se va. Y usted comienza a entrar en esa desesperación, pero te digo, hermano, que Dios tiene la última palabra. La oración tiene poder siempre y cuando tú perseveres. Tú perseveres. Entonces hay que seguir, hay que seguir. También herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Difícil aceptación de la gratitud de la oración. Muy pocas veces damos gracias al Señor en medio de la oración. Muy pocas veces. Solamente tenemos en nuestros labios peticiones, pedir. Y nos bebemos holgazanes para dar gracias al Señor en la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Para qué orar? ¿Qué nos conlleva a nosotros orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia. Estas tres cosas necesita la oración. Humildad, confianza y perseverancia. Humildad para una oración sencilla y humilde. Confianza sabiendo de que Dios me va a cumplir lo que le estoy diciendo y que confío plenamente en Él. Pero perseverancia, porque el tiempo de Dios es perfecto y es a su tiempo que Él va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Si se quieren vencer estos obstáculos, usted debe permanecer siempre ¿en qué? En humildad, en confianza y en perseverancia dentro de la oración. Si usted quiere vencer estos obstáculos. Dentro de la oración tenemos la humilde vigilancia de la oración. Estamos aprendiendo, hermano, cómo poner nuestra confianza en esa oración que tiene poder, que es la que está siempre con Cristo.
La humilde vigilancia de la oración frente a las dificultades de la oración. La dificultad habitual de la oración es la distracción. No hay una cosa más enemiga que la distracción en la oración. Todo nos distrae. Todo nos distrae. Hasta un pajarito que pasa volando por ahí, nos distraemos y nos vamos y nos perdemos de la esencia, de lo más esencial, que es estar en comunión, que es estar en oración con Dios. Enemigo número uno de la oración es la distracción. Y en este mundo, en esta posmodernidad, hay tanta distracción, hermano, muchísima. Desde nuestra casa, nuestro entorno, hasta dentro de la misma iglesia. Cosas que nos están distrayendo a que no permanezcamos en la oración. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. Hay cosas a veces que decimos con los labios que muchas veces no es la oración que Dios quiere instalar o hablar contigo. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos. De un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Me ha pasado, y por eso quiero hablarlo con testimonio, a veces uno está orando tranquilo con el Señor, meditando con el Señor, hablando con el Señor. De repente pasa algo y como que distorsiono la mirada a eso que está pasando, me distraigo totalmente a eso que está pasando y me olvido y me desconcentro y me olvido de lo que estaba dialogando con el Señor. Aquellos grandes santos, cuando estaban siempre en la profundidad, bueno, de la oración pasaban al éxtasis y nadie lo sacaba de ahí. Era como que el alma de esa persona y Dios estaban juntos y nada ni nadie podía distraerlo, permanecían ahí. La distracción es el peor enemigo de la oración, hermanos y hermanas. También la distracción descubre al que ora, aquello a lo que tu corazón está apegado. Cuando nosotros oramos y estamos constantemente en oración, la oración nos interpela y nos reclama, se puede decir, aquellas cosas a las cuales estamos apegados, que no nos dejan orar tranquilo. Eso también es una forma de distraernos. Hay cosas a las que estamos apegados, que Dios comienza a trabajar para que dejemos esas cosas y entonces eso comienza a distraernos, a decir, no, no quiero desapegarme a eso. Me hiere mucho desapegarme a eso. Y entonces comenzamos a entrar en esa distracción de apego. También, mis queridos, esta humilde toma de conciencia de empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Escuchen bien esta palabrita. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. En este caso es a Cristo. Cuando usted desea servir a Cristo, entonces sabes que tendrás muchos combates espirituales que le van a querer impedir de que usted esté totalmente en oración. Mirado positivamente, el combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, el último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón,
busca su rostro. Debemos estar vigilantes en la oración. No podemos dejar que la oración se nos apague. A veces cuando tenemos un esquema de oración o que tenemos una agenda de oración y quizás ese día vamos a faltar a la oración, ponemos el obstáculo de decir, bueno, tengo alguna actividad, Señor, y no puedo ir a orar hoy, no puedo ir a hablar contigo hoy. Ojo con esto. Ojo, no deje que se te apague el don de la oración. Busca, haz lo imposible para que ese día tú puedas dialogar con Dios. Todos los días usted instala un diálogo con alguien. Usted como ser social siempre dialoga con alguien. Por ende, de esa misma manera también usted debe de dialogar con Dios. Siempre, todos los días. Todos los días. No permita que algo le quite a usted o le apague a usted la luz de orar. También frente a las tentaciones en la oración. Todos tenemos tentaciones para orar. Todos tenemos tentaciones para orar. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. A veces tenemos personas o habemos personas que nos ponemos a orar y como que estamos desganados. Así que dice, sí, creo que así. Como que no tenemos ningún tipo de ganas de hacerlo, estamos ahí, pero que no creemos en lo que está frente a nosotros, no creemos en Dios. Yo estoy aquí orando porque tengo que tener una constancia de oración y estamos como con ese desánimo así, como que no me importa orar como no orar. Y cuando se nos pierde el don de la fe en la oración, es una oración seca. Hay sequía en la oración. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Cuando usted decide orar y decir, yo voy a orar, yo voy a ser un hombre de bien, voy a convertir mi vida a través de la oración, aparecen 20,000 cosas que le están impidiendo a usted no mantenerse en la oración. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero ¿alguien se lo cree verdaderamente que Dios es tu último recurso, que Dios es lo más importante? ¿No lo creemos verdaderamente eso? Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. La oración también nos ayuda a nosotros a ser humilde y sencillo, apartar las arrogancias a nosotros. Si usted es un hombre o una mujer de continua oración y todavía permanece esa arrogancia en usted, todavía no hay un cambio. La oración nos hace sencillo y humilde. Ese es el poder de la oración. La oración nos convierte totalmente, hermano. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor en Juan 15:5. Sin mí no pueden hacer nada. Si tu oración no está fundamentada sobre la fe que es Jesucristo, no puede hacer nada. ¿Mm? Por eso la oración tiene que llevarme a la capacidad de yo creer, de yo entender, de yo darme cuenta de que Dios me acompaña y de que mis oraciones van dirigidas a ese gran Señor, a ese gran Dios. La oración tiene que aumentar nuestra fe. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza. Lo que le decía anterior, como que nos ponemos ahí como
estamos con esa pereza que no queremos ni hablar, ni comentarle a Dios nuestras vidas, como que se nos importa. Y cuando usted llega así, con esa pereza que no quiere hablar con el Señor, pues Dios siempre va a estar escuchándole, claro, Dios va a estar escuchándole, pero hasta que usted no tome la certeza de que la oración es la que nos alimenta, la que nos alivia, la que nos da el poder, la autoridad de nosotros estar confiado con el Señor, hasta que usted no entienda que a través de la oración usted puede cambiar su vida. La oración da felicidad, da alegría. Debe hacer suya esa oración para que no caiga en esa asedia, como dice eh, el catecismo de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, el relajamiento de el relajamiento de la oración, cuando estamos totalmente relajados y está ese diálogo entre Dios y yo, entonces comienza a entrar ese fuego a nuestras vidas, de que nos implora, de que nos dice que debemos estar siempre en oración. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dice el Señor. Y la oración nos ayuda a nosotros a aumentar nuestro espíritu. Y cuando yo aumento mi espíritu, entonces la carne se hace fuerte. Si yo no estoy orando, voy a caer en las tentaciones, hermano. Si tú no estás orando, va a caer en las tentaciones. Entonces, no exija una oración de poder cuando tú no estás orando, porque tu cuerpo se va a debilitar. Es como aquel que no come. Aquel que no come, su cuerpo se debilita. Entonces, aquel que no ora, se debilita y su cuerpo, entonces comenzará a caer en esos pecados de la carne. Cuando más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. Cuando usted dice, por ejemplo, dice, yo tengo que orar por lo menos 2 horas o 3 horas diario todos los días, usted tendrá más dificultades y vendrán mayores problemas y mayores distracciones, porque Satanás no quiere que usted dure tanto tiempo hablando con Dios. Buscará toda la manera posible para que usted deje de hablar con Dios. Deje de hablar con Dios. Hermanos, son muchas las tentaciones de las que a nosotros como cristianos nos quieren apartar de Dios. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia de la oración. La humildad nos ayuda a mantenernos en la constancia de la oración. Ahora bien, para yo tener una oración, una confianza filial a Dios, que esa oración sea totalmente una confianza, una entrega a Dios. La confianza filial se puede en la tribulación, ella misma se prueba. La principal dificultad se refiere a la oración en petición, al suplicar por uno mismo o por otros. Al, al quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. Una persona que le diga a usted, por ejemplo, ora por mí, usted ora y esa persona no ve que Dios está haciendo lo que necesita, usted como que siente como defraudado. Pero yo oré por fulanita y el Señor no hizo nada. Entonces no es una oración confiada. Y recuerde que Dios trabaja es a su tiempo. A este respecto, se plantean dos cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? ¿Y cómo la oración es escuchada o eficaz? Vamos a ver. Queja por la oración no escuchada. He aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado de una vez. Queremos ver el resultado. Si yo pido hoy, Señor, quiero ya que hoy tú me hagas ese milagro. Así hay personas. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios
presente en este modo de orar? ¿Dios como médico o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta que nos hacen. Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pedimos a Dios los bienes convenientes. Pedimos a Dios los bienes convenientes. Yo pido a Dios lo que le conviene a Él y lo que me conviene a mí. Muchas veces no. Muchas veces pedimos lo que me conviene a mí y que sin importar si no le conviene a Dios, pero me conviene a mí, dámelo. Y así no es. Usted debe pedir lo que le conviene a usted y de lo que le conviene a Dios. O viceversa, lo que le conviene a Dios y lo que le conviene a usted. Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Es bueno que aunque Dios lo conozca todo, lo sepa todo, usted le diga al Señor lo que necesita, hermano. Dígale al Señor, grítele al Señor. ¿No se acuerdan de aquel ciego que le decía el Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Jesús sabía que estaba ciego, pero quería escuchar de la voz de aquel ciego que necesitaba ser sanado. Hay que decirle al Señor, hay que gritarle a Dios lo que usted necesita. No se me quede callado. Dígale al Señor. Muchos decimos, no, Dios todo lo sabe, ¿para qué orarle? Y entramos entonces en esa pereza de no decirle nada. No, dígale al Señor, dígale. Usted tiene la libertad, es lo que Él dice, Él te deja libre. Tú tienes la libertad de decirle lo que tú necesitas. Y también, mis queridos, si pedimos con un corazón dividido, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. A veces estamos orando, miren, y vamos a entrar ahora en algo llano y crudo. Es como yo estar orando a Dios por algo, pero que mi corazón está dividido con el pecado, por ejemplo. Yo orarle a Dios por mi familia cuando quizá yo estoy en adulterio. Entonces tenemos una oración dividida. Queremos que Dios una a mi familia, pero yo sigo en adulterio. Es un ejemplo. O yo pedirle al Señor que cambie mi familia cuando yo no he cambiado, mi corazón está dividido. O yo decirle al Señor que mis hijos sean ejemplares cuando yo no lo soy. Entonces, esa oración dividida a veces o muchas veces no llega al corazón de Dios. No llega al corazón de Dios. Nuestro Dios es celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entramos en el deseo de su espíritu y seremos escuchados. No pretendas conseguir inmediatamente lo que pides, como si lograrlo dependiera de ti, pues Él quiere concederte sus dones, sus dones cuando persevera en la oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Todo es bajo su voluntad. No le ponga un reloj a Dios. A través de la oración queremos ponerle un reloj a Dios. Te pido hoy, Señor, y en tantas horas necesito que tú hagas eso. Dios sabe el tiempo necesario y justo que usted necesita, que tú necesitas para que Él te cumpla esa gracia. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Para tú desear lo que tú necesitas, conseguir una meta, hazlo en la oración, hermano. Hazlo en la oración.
¿Y qué yo debo de hacer para que mi oración sea eficaz? ¿Qué yo debo de hacer para que mi oración sea eficaz? Según el, el catecismo de la iglesia. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia. La pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación en su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Para que mi oración sea eficaz, la debo convertir en oración-acción. Debo accionar. Si yo estoy orando y dentro de la oración Dios me presenta a alguien que necesita de Él, debo accionar. Para que mi oración sea eficaz, debe ser una oración-acción. Debo accionar. En San Pablo, esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. Simplemente el Padre no se quedó en oración. El Padre accionó con Jesús y dejó que Jesús entregara su vida por nosotros. Para que tu oración sea eficaz, debe llevarla a la acción. ¿Eh? Con los hermanos, con los hermanos. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Escuchen bien, vuelvo y repito ese poquitito, ese chin ahí. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Debe usted orar para que su corazón sea transformado. Es la primera respuesta. Cuando usted ora, su corazón se transforma. Es la primera respuesta que nos da el Señor. La oración de Jesús hace de la petición cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros, puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre. ¿Cómo el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador? Jesús ora por nosotros y quiere que también nosotros oremos por el otro, por el hermano. Jesús ora también por nosotros en nuestro hogar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez más por todas en sus palabras en la cruz y escuchada por su Padre en la resurrección. Hermanos, perseveremos en la oración. La oración se convierte en una oración de poder cuando usted une todas estas cosas que le he dicho, pero también cuando usted persevera en la misma. La perseverancia debe ser con amor, mantener siempre la oración, nunca desanimarse, continuar con una oración más intensa, más agradable a Dios. Si usted quiere que su oración sea como la oración de los apóstoles, que decían, como dijo Pedro, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ponte de pie. La oración de los apóstoles, oración confiada, oración perseverante, oración que se mantenía ahí, oración que no tenía ningún tipo de distracción, la oración de los apóstoles. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Donde quiera que usted esté, debe ser un hombre, una mujer orante. Orar es una necesidad vital, así como usted también come para que el cuerpo se alimente. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Nos arruina la vida el pecado. Y de ahí viene ¿qué? La depresión, la angustia, la soledad, los vacíos.
porque no está orando. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? ¿Cómo yo puedo decirle al Espíritu Santo que venga a mí si no estoy orando? Si no le estoy permitiendo al alma que se alimente de Dios. Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible. Fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. ¿Escucharon? Eso lo dijo San Juan Crisóstomo. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. La oración te ayuda a mantenerte. Quien ora se salva ciertamente. Quien no ora se condena ciertamente. La oración te lleva a la salvación, dice San Alfonso María de Ligorio. Oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Cada vez que usted ora, usted está amando el cristianismo, lo que usted es como cristiano y viceversa. La misma conformidad filial y amorosa de designio del amor del Padre. La misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor a todos los hombres. Ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo pueden. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le concederá, dice Jesucristo. Lo que se aman es que amen. Lo que se le manda es que amen los unos a los otros. La oración, hermanos, es la que nos da la fortaleza y nos auxilia. Si tú quieres tener una oración de poder, si tú quieres saber el poder de la oración, trata de tener una oración perseverante, continua, de fe, con amor. En resumen, la oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. ¿Escucharon esa frase? Vuelvo y la repito. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la esperanza de nuestros fracasos, a estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración. Conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. De nuevo nos dice, la oración debe estar con humildad primero, humildad. Segundo, confianza. Y tercero, perseverancia. Estas tres virtudes tienen que estar con la oración. Con la oración, esas tres. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción, como decía, y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Para yo no tener esas distracciones en la oración, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el remedio? La fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Nos da la respuesta ahí mismo el Señor. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asecidia, que es una forma de depresión o de pereza debido al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento.
La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Dejar que sea Dios el que haga su voluntad. Orar continuamente, hermanos. No se cansen de orar. Haga su agenda de oración y ore todos los días. Así como usted se alimenta, alimenta el cuerpo también. Trate de alimentar la oración, alimentar su vida espiritual. Todos los días, oración constante. Orar es siempre posible. Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. La oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Inspira las grandes peticiones del Padre nuestro. Espero que te haya gustado esta oración, este tema del poder, el poder de la oración, para que veas porque muchas veces quizás oramos y no somos escuchados, quizás estamos orando erróneamente y no sabemos cómo orar. Estas guías nos ayudan a nosotros a cómo debo de orar, de cómo debo ser, esa oración debe ser confiada. Nos da 3 virtudes necesarias dentro de la oración que debemos de tener, que en ningún momento debemos olvidar, que es la humildad, la confianza y la perseverancia. Eso debe ir de la mano con la oración. Bien, mis queridos, si les ha gustado, denle me gusta, compartan este video con los demás y nos vemos en la próxima, si Dios Todopoderoso lo permite. Suscríbanse también a este canal de evangelización. Que Dios Todopoderoso le bendiga grandemente.